diciendo. A ver, cuando nosotros hablamos de geometría, ¿cuál es el inicio de la geometría, chicos? A ver. Creo que una vez lo comentamos en el mes de abril, cuando comenzábamos nuestras clases por Zoom, si no me equivoco. ¿Cuál es el inicio de la geometría? ¿Cómo? ¿Opciones? Los puntos. Un punto. Un pequeño punto. Si yo pongo 2 puntos, ¿qué me va a dar? El segmento. Un segmento, una recta, una línea, ¿verdad? Si yo junto 3 líneas, ¿qué me va a dar? Un triángulo. Un triángulo, quiere decir un pequeño polígono, ¿verdad? Y si yo junto varios polígonos, ¿qué me pueden dar? Va a ser un poliedro, ¿correcto? Muy bien, va a ser un poliedro. Entonces, la base de la geometría es un punto, ¿correcto? A ver, yo deseo compartir aquí una parte, porque luego ustedes lo van a ver con video, que también se los voy a mostrar, ¿sí? A ver. Profe, ¿y el video de Aprende en Casa que nos dijo que hoy íbamos a hacer debate? Sí, hijo, espérate, tranquilo, Un tranquilo. debate, profe. Ajá, tranquilo, tranquilo. One moment, a ver un ratito. ¿Están observando de casualidad? Sí, profe. Sí, profe. Es un transportador. Sí, profe. Profe, transportador. ¿Sí me están viendo ahí dentro de mi compartición de pantalla? Está flotando. Estamos ahí, estamos ahí. Bien. Chicos, entonces, ¿qué es lo que están observando aquí? Un transportador. Un transportador. Un transportador. Muy Un transportador. Eso es lo que nosotros siempre hemos utilizado en clase cuando cogemos el tema de ángulos, ¿verdad? ¿Sí? Les pregunto, ¿habrá otra herramienta para poder dibujar o crear ángulos? No, profe. ¿Seguro? Sí, Una regla normal. ¿Cómo? Profesor, sí. Y si hubiera otra herramienta, ¿qué otra herramienta podría haber? ¿Qué otra herramienta podría ser? ¡Tadán! ¿Qué fue eso? Un compás, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí, ¿sí? Esto es, digamos, para poder crear ángulos no tan exactos, porque el transportador, tú sí creas ángulos exactos, ¿correcto? ¿Ya? Pero más que todo, este transportador y este compás es para poder clasificar los ángulos o de repente los tipos de los ángulos. Yo les hago una pregunta. ¿Alguien tiene idea qué es una bisectriz? ¿Qué, profe? Repite. ¿Qué es una bisectriz? Profe, que divide el ángulo en partes iguales. Listo. Va a dividir al ángulo en 2 partes iguales, ¿correcto? ¿Ya? Entonces ya tenemos bien claro lo que es una bisectriz, ¿sí? Entonces, a ver, si ustedes se dan cuenta aquí, ya, en lo que estamos justamente viendo en toda la pantalla que estoy compartiendo, ¿correcto? Miren, ahí tenemos diferentes tipos de ángulos. ¿Qué tipos de ángulos nosotros conocemos? A ver. El ángulo recto. El recto, el Listo. llano, El el recto de obtuso, el 90 grados. agudo. Recto, el ángulo. Muy bien, ya por ahí escuché a Lourdes, he escuchado a Alba, ¿ya? A ver, en primer lugar lo que nosotros conocemos, un ángulo recto. Un ángulo recto que es un ángulo de 90 grados. Tenemos un ángulo llano que es un ángulo de 180 grados. Tenemos un ángulo agudo que es un ángulo menor de 90 grados. Tenemos un ángulo obtuso que es un ángulo mayor de 90 grados, ¿correcto? ¿Ya? Entonces ahí tenemos diversidad.
Observen aquí, chicos. Miren. A ver, todos ustedes están observando ahí, ¿verdad? ¿Sí? Este tipo de trazo es cuando, por ejemplo, que yo les voy a dejar una ficha en la cual yo les voy a decir, les voy a dar un ángulo, puede ser un ángulo recto, un ángulo agudo, un ángulo obtuso, y yo les voy a decir, encuéntrenme la bisectriz de ese ángulo. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un ángulo agudo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago para poder trazar una bisectriz? En primer lugar, trazo con mi compás, trazo la línea del ángulo, la primera línea roja que se encuentra ahí, ¿ya? ¿Y cómo trazo esa línea roja? La puntita, la aguja, la coloco en mi vértice O y luego trazo, listo. De esa manera se traza esa línea roja. Ahora, para poder encontrar la bisectriz de ese ángulo, ¿qué es lo que voy a hacer? Hago lo siguiente, como están viendo, como ustedes están observando ahí en la gráfica, cojo la puntita, la aguja y la pongo al lado del ángulo de esa línea roja que yo he trazado y hago un arco, mi primer arco, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Mi primer arco. Ahora, ¿cómo hago mi segundo arco? Coloco mi puntita, ya mi aguja, al otro extremo de mi arco, de mi primer línea que yo he hecho. Y formo mi segundo arco, que si ustedes se percatan, estoy haciendo como una especie de X, ¿verdad? Por lo tanto, ahora sí yo voy a trazar una recta. ¿Y cómo trazo esa recta? Uno, ya, la intersección que yo he obtenido, esa X, con mi punto de origen, que va a ser mi punto O. ¿Estamos? ¿Ya? Trazo, y ustedes se están percatando, están que se percatan ahí, que estoy trazando una recta de color negro. Esa recta que va a ser la recta OP. ¿Sí? Y por lo tanto, si ustedes desean, con mi transportador yo puedo medir y me voy a dar cuenta que un ángulo va a ser igual a otro ángulo. ¿Correcto? Solamente quiero que estén atentos, no se preocupen porque de aquí lo vamos a complementar con un video para que lo puedan entender también mucho mejor. ¿Sí? Ok, miren. Ahí está resumido el primer método que yo les estoy enseñando cómo trazar una bisectriz. Un segundo método para trazar una bisectriz, ¿qué es lo que hago? Hago dos arcos. Tengo un primer arco y más arribita hago un segundo arco. ¿Se dan cuenta? Y luego, ¿qué es lo que hago? Junto los puntos diagonales de esos dos arcos que yo he creado. ¿Sí? Y si se percatan al momento de juntar, yo voy a formar ángulos secantes, que aquí viene también el otro tema. Ángulos secantes. ¿Qué vienen a ser ángulos secantes, chicos? Pregunto yo. ¿Alguien tenga alguna idea? No busquen en internet, solamente lo que ustedes tengan conocimiento. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué es una secante? Creo, profe, que era la... Que tienen un punto en que se intersectan en un punto. Listo, hay un punto en común, se intersectan en un punto y prácticamente va a formar un ángulo miren, ve, 180 grados. ya 180 grados. Y también, ¿qué otro tipo de ángulo van a formar? 90 grados, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Miren ahí, esos puntos secantes, ¿ya? Van a formar ángulos de 90 grados, ¿sí? Entonces, ese punto de intersección lo voy a unir con mi punto de origen y trazo otra recta. Y automáticamente toda esa recta, ¿qué significa que va a ser toda esa recta? Toda esa recta va a ser mi bisectriz. ¿Correcto, muchachos? Es algo sencillo, ¿sí? Es más que todo para poder recordar. Si no lo han visto, entonces ya lo están conociendo, ¿ya? Vamos a complementarlo con un video para que lo puedan entender mucho mejor, ¿sí? Entonces, estén atentos, por favor. A ver un ratito.
¿Están observando el video? Sí, profe. Profe. Ahí va, atentos. Bisectriz de un ángulo. Tenemos el ángulo AOB. La semirrecta OP divide a este ángulo en dos ángulos iguales, es decir, el ángulo AOP es congruente o igual a la medida del ángulo BOP. Concluimos que la bisectriz es la semirrecta que parte del vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Construcción de la bisectriz de un ángulo. Tenemos el ángulo AOB. Para trazar la bisectriz, cogemos el compás, ubicamos en el vértice O y aperturamos un radio. En este caso vamos a elegir el radio de 3, trazamos una porción de la circunferencia, considerando el mismo radio, ahora ubicamos el compás en la intersección de la curva con el lado OB. Trazamos una porción de la circunferencia, ahora movemos el compás a la intersección de la curva con el lado OA. Trazamos una porción de la circunferencia. A este punto de intersección de las curvas vamos a llamar punto P. Cogemos la regla, unimos el vértice O con el punto P. La semirrecta OP es la bisectriz del ángulo AOB. Un momento, ahorita va el segundo video. Hola, en este video voy a explicar la construcción de ángulos con regla y compás. Para ello vamos a necesitar el compás, una regla y también un transportador para medir los ángulos y verificar que tengan la misma medida. Entonces, vamos a hacer un nuevo ángulo que tenga la misma medida que este ángulo A. Entonces, primero vamos a tomar el compás y vamos a trazar un arco que intersecte las dos semirrectas del ángulo A. Entonces, hacemos centro en A y trazamos un arco que intersecte las dos semirrectas. A esos puntos de intersección los vamos a llamar C y B. ¿Sí? A estos puntos de intersección. Por aparte, vamos a hacer una semirrecta que vamos a llamar, que va a tener origen en D y va a pasar por cualquier punto N. Bien. Ahora, con la misma apertura que se tuvo para hacer el arco inicial, vamos a trazar un arco con centro en D. Bien, ahora vamos a tomar el compás y vamos a hacer la medición entre B y C con el compás. Entonces,
Entonces voy a cerrarlo para poder medir este ángulo con el compás. Bien. Listo. Ya tengo la medida de esta longitud. Entonces, ahora vamos a hacer centro en el punto de intersección del arco con la recta de E. A este punto de intersección lo vamos a llamar F. ¿Sí? Y con la medida que tomé de esta longitud voy a hacer centro en F y se va a trazar un arco que intersecte al arco que hicimos inicialmente. Este nuevo punto de intersección lo vamos a llamar G. Y por último vamos a trazar una semirrecta que salga de D y pase por G. Bien, ya tenemos el ángulo construido, solamente nos faltaría verificar la medida de los ángulos. Este ángulo A que teníamos inicialmente acá tiene una medida de 35 grados. 35 grados. Y vamos a verificar que el nuevo ángulo también tiene una medida de 35 grados. ¿Listo? Esta es la manera como podemos construir ángulos con regla y compás. Entonces nos vemos en un próximo video. Hola. Muy bien, chicos, entonces creo que ahora sí ya ha quedado un poquito más definido y más entendible cómo podemos construir a través de un compás, a través de un transportador, ¿no? Ángulos. Y en esta vez también lo que es una bisectriz, ¿sí? Les decía, rapidito, les decía con respecto a lo que era unas rectas secantes, y ustedes justamente me definieron, ¿no? Cuando hablamos, chicos, de secantes, prácticamente estamos hablando de dos rectas, ¿correcto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una primera recta y vamos a tener una segunda recta, ¿sí? Y como su mismo nombre lo dice, estas rectas secan, ya se van a cortar entre ellas. Por ejemplo, tenemos aquí una recta 1, ¿no? Y vamos a tener aquí una recta 2. Y prácticamente se me viene a la mente que esto viene a ser un plano cartesiano, ¿verdad? Miren, ve. Aquí que tenemos, vamos a 90 tener grados. un ángulo de 90 grados. En el otro cuadrante que tenemos, De también 90 grados. 90 grados. 30 grados. En el tercer cuadrante también 90 90 grados. grados. Y en el Profe. cuarto cuadrante 90 90 grados. grados. Que es, muy bien, que sumados, ¿qué me van a dar todos esos ángulos? Un ángulo de 130. 300. Un ángulo de 360. Y si es un ángulo de 360 grados, ¿qué significa? Que va a ser una circunferencia, ¿correcto? ¿Verdad? Porque una circunferencia mide 360 grados. Entonces, a eso se les llama. Dos rectas que se secan van a formar ángulos de 90 grados. Y si juntamos esos 90 grados, me van a formar 360 grados. Dos rectas secantes, dos rectas que se intersectan y van a formar un punto de intersección. ¿Correcto, chicos? ¿Sí? Es algo bien práctico. ¿Qué pasaría si de repente yo les digo, a ver, así, a ver, por acá, por acá, por acá, ¿no?
y yo digo, ¿cuántos puntos de intersección habrán? 4. 4. 4. 1, 4, profe. 3, 4. and 4. Is correct. 4 puntos de intersección. Ahora, ¿qué pasaría si estos puntos de intersección, por ejemplo, tengo A, B, C y D? Pregunto, ¿y cuántas rectas habrán entonces ahí? Cuatro rectas. 4. Que serían, a ver, AB, BC, CD y AD, ¿verdad? Entonces tenemos aquí 4 tipos de rectas. ¿Correcto, muchachos? Entonces, aquí nosotros con esto ya estamos dando inicio a lo que es el mundo de la geometría. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Cómo? ¿Ninguna? Bien. Renato, ¿alguna pregunta? No, profe. No, ninguna. Piero, ¿todo bien? Lourdes, Profe, Valerie, Camila. ¿Cómo? ¿Cómo, hija? ¿Además tarea, profe? Voy a dejar tarea, hija. ¿Sí? ¿Ya? Profesor. En Educay. En Educay, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí, en Profe, queda Educay. menos de un minuto. Volvemos a entrar. No, hijo, no te preocupes. ¿Ya? Allá, profe. Entonces, Disculpe, la tarea sí la va a mandar por Educay, ¿verdad? sí, está por Educay. Sí. ¿Ya? Una pregunta, ¿y hasta cuándo tenemos para enviársela? Ahí mismo les voy a colocar. ¿Hasta cuándo van a tener tiempo? ¿Ya? Ok. Listo, chicos. Un abrazo. Cuídense mucho. Chao. Profe, cuídese. Cuídese. Que Dios lo proteja. Chao, todo, chao, chao. Adiós. Igualmente, hija. Cuídense. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego. Chao, chao.